Muchas bendiciones, querida familia. El Extra una vez más con usted. Recuerde, el Extra no pretende ser concluyente, sino abrirte el conocimiento y que vayas más informado a tu clase de escuela sabática el próximo sábado. Ya estamos estudiando la lección número 11, familias de fe. Esa familia de fe que usted encuentra en todas partes del mundo. Se va de un país al otro y se encuentra esa familia de fe, con diferente cultura, pero es tu familia en Cristo Jesús. Nuevamente con ustedes, acá el Pastor Ibarra, Pastor Recio, Pastor Moral, doctor invitado con nosotros, y un servidor, Orelvis Herrera. Comienza a compartir el Extra, porque el Extra es un mensaje de Dios para bendecir tu vida. Ya estamos listos para orar. En esta ocasión vamos a comenzar la oración. Vamos a pedirle al Pastor Ibarra que nos presente a Dios en oración para que Dios bendiga su palabra en esta hora. Oremos. Dios de amor y misericordia, queremos agradecerte por las familias. Gracias. Gracias por el privilegio de compartir algunos extras para beneficio de cada persona que nos está escuchando. Gracias. Bendícenos, Señor, y te rogamos que los acá presentes podamos escondernos detrás del Calvario y que tu nombre sea glorificado. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección número 11 está interesante y de seguro usted tiene muchas interrogantes. Hablemos de la predicación del Evangelio, pero lo más importante es cómo presentar este Evangelio, esta verdad única de Dios, a las diferentes culturas. Hoy o mañana, usted no sabe dónde va a vivir su familia. Hoy usted tiene a sus hijos acá a su lado, pero mañana cambia de su país de nacimiento, cambia su nación, cambia su lengua. Sin embargo, hay principios que usted no debe cambiar, pero hay cosas de la cultura donde usted vive que tiene que aceptar, debe aceptar para poder predicar el Evangelio, y otras que usted tendrá que dejar. De eso se trata el Extra, de que la familia de fe sea más grande para honra y gloria de Cristo Jesús. Hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, donde quiera que vivas, corre con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a adelantar un poquitico y vamos a hablar de retener lo bueno. Cuando el Evangelio llega a la persona, vamos a hablar de los discípulos, vamos a hablar de los apóstoles, del apóstol Pablo, llevando el Evangelio de Cristo a diferentes personas. El Evangelio primero estaban los judíos, pero luego se sintió la necesidad, se debió llevar el Evangelio a los gentiles. Muchas personas no entendían cómo poder aceptar la cultura de los gentiles, cómo este Evangelio iba a ser propagado en otra cultura. De esto vamos a hablar. Pastor, doctor Moral, ¿cómo podemos llevar el Evangelio y retener lo bueno de las nuevas culturas? Dice aquí que somos familias de fe. Por lo tanto, lo que nos une, ¿qué es? Es la fe. La fe. ¿Y qué es lo que nos separa? Es la cultura. Entonces la cultura es un elemento diferenciador. Dios creó las diferencias. Aquí tenemos al director para la diversidad. ¿Qué sería de Hugo sin diversidad? ¿Qué crees que sería? No, y es interesante que este tema me toca bien de cerca. Aquí en la Universidad de Oxford tenemos representación de 60 países. 60 países. Y lo bonito es que cuando te sientas con cada uno de ellos, ves elementos de la cultura completamente diferentes. Y el Dios que nosotros creemos es un Dios de diversidad. El mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un mensaje de restauración. Por ejemplo, hemos hablado acerca de la alimentación y se habla acerca de restaurar la condición antes de la caída, o sea, antes de Génesis 3:15. Y a pesar de que sabemos que no podemos llegar al ideal antes de la caída, al menos tratamos como adventistas del Séptimo Día y como cristianos de tener un régimen alimenticio lo más saludable que podamos. El mensaje de la Iglesia Adventista es de restauración con relación al sábado. Sabemos que es imposible guardar el sábado de la misma manera,
pero a la vez nos esforzamos con la ayuda de Dios de mantener el sábado santo como fue establecido, no después de la caída, sino antes de la caída. Y si vemos el matrimonio, el mensaje de la Iglesia Adventista es de restauración también. Hemos estado hablando acerca del matrimonio. Restaurar el ideal que Dios tuvo desde un principio antes de la caída. Es por eso que hablamos acerca del ideal y también hablamos de lo real. Ahora, con la diversidad y con las diferentes culturas, yo pregunto, si el mensaje de la Iglesia Adventista es un mensaje de restauración, ¿por qué no tratar de volver y restaurarlo a la manera que Dios intentó antes de la caída? La Biblia presenta que Dios es un Dios de diversidad y funciona en inclusión. Así que al entrar en esta lección, diferentes culturas, creo que debemos de entrar en un concepto respetando las diferentes culturas y no utilizar el texto Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, para mantener una posición rígida, dejando saber que lo que para mi cultura es bueno es lo que debe ser para todas las demás. Exactamente. Y yo me alegra mucho que el pastor Ibarra, que ocupó un alto cargo aquí muy cerca del presidente, llevando eso de la diversidad y la inclusión, nos haya dado esta explicación. Porque hoy se ha visto claramente que donde no se incluye, se segrega. Y la segregación es lo opuesto al Evangelio. Porque Cristo, la palabra que usaba era, venid a mí. ¿Cuántos decían? Todos. Todos. Y los judíos no entendieron eso. Porque para ellos todos eran todos los judíos. Y dentro de los judíos, porque cuando tú segregas, todavía sigues segregando, porque dentro de los judíos entonces segregaban a los pobres, a las rameras, y decían que eran personas que estaban bajo maldición. Si había un leproso, lo segregaban. Si había un ciego, lo juzgaban. ¿Quién pecó? Este o sus padres. El sábado para ellos no fue una bendición, porque para ellos el sábado era vigilarse unos a otros, controlarse y juzgarse, y hacer del sábado una carga. Entonces Cristo vino para traer paz. Cristo vino porque Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, familias de fe solamente se consiguen porque fe en quién. ¿Es en algo o es en alguien? Porque si es en un conjunto de creencias, desde ahora le digo que nadie vamos a creer igual. Porque estamos de acuerdo, Pastor Recio, todos guardamos el sábado. Así es. Usted que viene de allá de Cuba, que es uno de los países donde se vive una vida bastante más conservadora que en el resto de los países. ¿Usted piensa que hay dos personas en la iglesia que guarden el sábado exactamente de la misma manera? Hay diferentes criterios, hay personas que, por ejemplo, digamos la persona que nació en el Evangelio y la persona que no nació en el Evangelio y viene tuvo una base de filosófica o una ideología que asentó en su vida algunos conceptos, pero cada persona ha sido llamada, como decía el pastor, a la restauración. El Señor lo llamó a ser restaurado, a que la persona empiece a guardar los principios bíblicos. Y esas personas con sus diferentes nociones de la vida empiezan a adorar. No guardan el sábado de la misma manera, pero tienen la intención de guardar lo que el Señor ha establecido y de serle fiel a Él. Por eso me enfoqué al tema del sábado, porque es un tema que nos une, somos adventistas del séptimo día, todos estamos de acuerdo. Consideramos que lo opuesto al sábado, imponer otro día, sería como la marca de la bestia para nosotros. Entonces me enfoqué en ese punto porque es un punto que todo el mundo va a comprender, pero no hay dos que lo crean igual. Entonces, el hecho de querer hacer un criterio universal es contrario al Evangelio. Y hablando acerca de las culturas, lo vamos a tocar en la lección, vamos a hablar acerca de principios. Los principios son los que no son negociables. Pongo ejemplo, la hospitalidad. Se espera que el cristiano sea hospitalario. Lo podemos ver en la palabra de Dios, pero no es lo mismo ser hospitalario en Cuba que ser hospitalario en Puerto Rico. Pongo un ejemplo.
en Cuba, y hablamos de Cuba porque todos los acá presentes conocemos y somos cubanos. Si alguien te invita a tu casa a comer, se espera que el invitado no traiga nada, porque el que invita lo pone todo. Cuando tú vas y disfrutas con esa persona que te invitó, esa persona no te deja ni fregar los platos. ¿Me equivoco? Es así. Te puedes ir y fue culturalmente aceptado en ese momento. Eso fue un acto hospitalario en la cultura cubana. Vamos a Puerto Rico. Si alguien te invita a comer y tú no traes nada, eres un caripelado. Porque se supone culturalmente que si alguien te invita, al menos trae algo. No venga con las manos vacías. Y si vamos a ir a la Biblia, pues bueno, tenemos también evidencias de que eso es un acto muy bonito, ¿verdad? Ahora, el hecho de que en una cultura se obre de una manera y en la otra se obre de una manera diferente, no tiene nada que ver con estar haciendo lo incorrecto. Estás haciendo dos cosas completamente diferentes, pero a la vez están funcionando en un marco cultural. Y cuando nosotros entramos, pastor, en esto de la cultura, creo que debemos, como dice la lección, hay que saber retener lo bueno, y no solamente retener lo bueno, hay que saber ubicarnos en tiempo y espacio, porque lo que es aceptable en una cultura no es aceptable en otra cultura. Al judío, al gentil. Cierto, pastor. Quiero un detalle más, Cada cultura siempre nos va a reflejar algo. Cada cultura nos va a reflejar la condición caída del ser humano. Cada cultura nos va a decir que no importa donde esté, necesita un salvador. Y a su vez nos deja a nosotros la puerta abierta para presentarle los principios bíblicos a cada cultura. Ahora, que tenemos que buscar la mejor manera de llevar el evangelio para que esta persona lo pueda aceptar, es cierto. Porque no podemos meter a todo el mundo en la misma camisa o poner a todo el mundo en la misma camisa. Lo que sí es cierto, que hay principios sólidos que no se pueden dejar de mencionar. Los 10 mandamientos del Señor. Eso no se puede dejar de mencionar. Pablo, hablando de los gentiles, él le dice que no se inquieta a los gentiles, que no se moleste demasiado, por favor. Hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia con aquellas personas que están aceptando el evangelio de Cristo Jesús. Y es curioso que no solo fue Pablo, sino todo el concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio registrado del cristianismo en Jerusalén, allá por el año 49, muy temprano. Dice que cuando creció el número de los discípulos, hubo disensiones en la iglesia y divisiones en la iglesia. Lo que más queremos en la iglesia es crecimiento. Y creemos que el crecimiento va a aumentar la unidad. Y allí en el libro de los Hechos dice que cuando creció el número, crecieron los problemas. Y fue por diferencia cultural. Casi todas las discusiones por las cuales tanta sangre se derramó en el Nuevo Testamento, hoy en día no significarían nada. Se reunieron en Jerusalén para hablar de si circuncidar o no circuncidar. Yo no he visto en ninguna de las iglesias que yo he pastoreado, y he pastoreado en 3 continentes, no he visto esa discusión. ¿Ustedes la han visto? Sobre la circuncisión. La discusión sobre el velo en la cabeza de la mujer para orar. ¿Ustedes han visto esa discusión en alguna iglesia que ustedes han estado? No. No la han visto. Entonces, si yo me pongo a buscar casi todas las discusiones por las cuales hermanos se dividieron unos con los otros, y tanto tiempo dedicaron que lo podían haber dedicado, Cristo ya habría venido si la obra de Dios nos hubiéramos enfocado, como dice aquí, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué fue lo que a usted le preguntaron cuando lo bautizaron? Creo que el voto bautismal, ¿cuántas preguntas tiene? Creo que son 13. Ese voto bautismal contiene lo esencial para la salvación. Eso es lo esencial para la salvación. Eso fue lo que le preguntaron. Y ese día a usted le dijeron que su nombre quedaba inscrito en el libro de la vida, y por lo menos le dijeron que usted estaba salvo en Cristo ese día. ¿Será que le engañaron? Porque si después entonces le vamos a meter una carga a como cada quien entienda. Según la cultura. Sí, porque hay hermanos que dicen, es que yo soy conservador y tú eres liberal. Y ellos reparten el título de liberal y el de conservador, lo reparten ellos también, que me parece egoísta. Pero cuando los liberales, según ellos,
se vayan de la iglesia. Y yo los he visto quedarse en la mente conservadora y se matan, porque no hay dos conservadurismos iguales. Porque habrá que preguntar qué conservan. Y muchas veces lo menos que conservan es Cristo. Ni los principios. Ni los principios. Y conservan tradiciones y puntos de vista personales, interpretaciones de la Biblia, y muchas veces de Elena White, vamos a decir la palabra amañada, muy personalizada, muy forzada, que en ninguna escuela ni universidad los escogerían para enseñar, en ningún lugar les permitirían enseñar eso en lugares serios. Pero esas personas están convencidas de ellos mismos. Dice Pablo que debemos soportarlo, porque Pablo le llama hermanos débiles, pero dice que no para contender sobre opiniones. Entonces sería muy triste que al final de la jornada hayamos vivido como gatos y perros, familias mal llevadas, por temas que no eran esenciales para la salvación. Por eso yo diría, selecciona tus batallas. Y que cuando vayas a batallar por algo, sea algo por lo que batallaron los jóvenes hebreos, sea algo por lo que batalló Esther, porque a Esther la llevaron por fuerza a un lugar que no es recomendable, porque nosotros recomendaríamos para un hijo ir a una corte de un rey pagano, donde hay un harén de mujeres. Nosotros recomendaríamos eso, pero no dice que ella fue voluntariamente allí, sino que ella fue llevada. Sin embargo, si miramos la manera como ella vivió allí, no se dieron cuenta quién era ella hasta que llegó un principio fundamental. No se vio que ella más bien hasta tomó la táctica, por eso yo no juzgo a nadie, de ocultar quién era ella. Lo usó como una táctica, porque en cada momento Dios nos va a decir cómo debemos actuar. Y observen que Esther, cuando llegó el momento cumbre de la prueba, ella unió a todo su pueblo. Y ahí sí que dijo, si perezco, que perezco. Así es, los cristianos pueden mantener y fortalecer lo que es bueno y lo que armoniza con la palabra de Dios, aún viviendo en diferente lugar, diferente cultura. Vamos a pasar a otro punto, el poder de la cultura en la familia. Pero vamos a desempolvar historias bíblicas donde la cultura afectó el principio de Dios. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la poligamia. Vamos a hablar de un poquitico nada más. Como familias, Dios nunca mandó a esto, pero como familias que adoptaron este principio de la cultura, de otras culturas, al final fueron afectadas. Vamos a hablar un poquitico de eso. No vamos a meternos tanto en el tema, pero sí cómo familias han sido afectadas a través de la Biblia por no tener el principio de Dios, por imitar algo de otras culturas. Entonces, quiere decir que de la cultura debemos respetar todo, menos aquello que entre en conflicto directo con los principios de Dios. Así está. Porque ya cuando nosotros hacemos que la cultura marque nuestra religión, y entonces, bueno, pues el otro peligro es ese, ¿no? Que ya desaparece el concepto de pecado. Ahí está la parte esta, que de retener lo bueno. Uno debe retener lo bueno de la cultura, lo que debe tener la base en la vida cristiana. Por eso el versículo de memoria nos dice, puesto los ojos en Jesús. Esa es la base de nuestra fe, conocer a Jesús, conocer los elementos de nuestra fe, para entonces hacer una diferencia entre lo que es la fe y lo que son los asuntos de la cultura, y saber en qué sentido la cultura tiene asuntos positivos que pudiéramos practicar en nuestras familias, se pudieran aprovechar en favor de predicar el Evangelio, y qué cosas de la cultura no son factibles con respecto a nuestros principios de fe. Evidentemente, porque el único que cayó en este problema de la cultura, porque siempre señalamos a Abraham con el tema de la poligamia, pero si nosotros repasamos a Jacob, repasamos a David, repasamos a Salomón. Entonces nos damos cuenta que muchos de esos, de los más grandes, ¿no? Fueron objetos también de que de alguna manera la cultura siempre va a influir un poco. Pero aún en medio de la cultura hubo hombres como Moisés, por ejemplo, no se le vio poligamia a Moisés. A José no se le vio poligamia. No se le vio poligamia a los jóvenes hebreos, por ejemplo, no ni siquiera se menciona que se casaron. Pero, por ejemplo, ellos no tuvieron problema en ir a la Universidad de Babilonia, en ser grandes líderes en la cultura de Babilonia, que era una cultura pagana. Ellos no adoraron la imagen, pero ellos no se separaron de la cultura. Y hay que tener cuidado con querer vivir aislados
no se consiguen objetivos, no se nos ven personas reales. Incluso no podemos conseguir el objetivo de predicar el Evangelio, porque para que la sal sale, se tiene que mezclar Así es. con los alimentos, porque sal con sal, usted es sal, y yo soy sal, todos nosotros somos sal. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿no es así? Así es. Sal con sal, mezclado entre nosotros, eso sale una sosa cáustica, un elemento químico que hasta quema. Y a veces cuando los cristianos se aíslan demasiado y se enfocan entre ellos, terminan destruyéndose entre ellos mismos, como una especie de sosa cáustica quemante. Volviendo al asunto de la poligamia, está claro, en la Biblia creo que el primer caso de poligamia fue Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. O sea, tenemos bastante evidencia bíblica para decir que ese no es el ideal de Dios. Pastor, gracias por su comentario. Creo que podemos unir 2 puntos acá. ¿Cómo sostener la familia en tiempos de cambio? Ya desde la niñez, o sea, usted tiene que preparar a sus hijos desde temprano para enfrentar los cambios. Esta sociedad y en nuestros países donde nacimos, el hijo llega un momento que se va de casa. ¿Cómo se va a comportar cuando salga del hogar? Le puede pasar, puede salir naturalmente del hogar, pero le puede pasar como a los jóvenes hebreos, como a Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Salieron en forma abrupta. Ellos no querían, pero ya estaban en otra cultura y allí fueron fieles a Dios, como le pasó a José, como le pasó a Daza también. Ellos seleccionaron bien su batalla. Cuando a José lo montaron en el caballo del rey y lo pasearon en el carro del faraón y lo vistieron de púrpura, y hasta no voy a describir todo lo que le pusieron, pero búsquenlo en el texto para que vean todo lo que le pusieron, no dijo nada. Pero cuando lo quisieron acostar con una esposa que no era la de él, digo, me matan. Me mata. Pero por ahí no entro. Ahí está. Entonces, ¿cómo él sabía diferenciar Entre una cosa y la otra. entre una cosa y la otra? Pero lamentablemente muchas veces vemos demasiados broncas y peleas que nos separan de Cristo por cosas que no estaban en esos santos hombres de Dios. Hablando de la vestimenta, yo he escuchado, por ejemplo, muchas personas diciendo, esta es la vestimenta que debe ser, porque es una vestimenta modesta. Y yo le he dicho, señora, si yo la saco usted de aquí, la llevo a otro país, la apedrean por prostituta. Porque está enseñando el cabello, por ejemplo, ¿verdad? En una cultura se cubren las piernas, en otra se cubren el cabello. Entonces, ¿la modestia cuál es? No podemos hacer de un asunto cultural realmente un principio. Aquí tenemos el ejemplo, mire, andamos con corbata 3. Y hay iglesias donde sin una corbata te bajan de la plataforma. Así es. Mire, el pastor Isa no trae corbata. No es porque él no tiene dinero, ni porque él se le olvidó, ni nada, porque no siempre hay que traerla. No siempre hay que traerla. Ahora, eso le hace menos bíblico a él que a mí. Si ¿en qué pasaje de la Biblia viene la corbata? No está en ningún lado. Al contrario, mire, yo soy etimologista de palabras y me gusta mucho el origen de la palabra. ¿Sabe de dónde viene la palabra corbata? Viene de croata. Y era una insignia militar que lo separaba a ellos porque eran muy guerreros de por todos los siglos. Me perdonan si algún croata lo escuchando, pero ellos han sido muy guerreros y era un símbolo militar. Pero de alguna manera pasó a ser parte de un vestuario elegante y no hay nada malo en entrar a la plataforma con algo elegante, no hay nada malo. Qué bonito que vaya, pero si alguien no la trajo por algún motivo y todavía puede representar dignamente el Evangelio, ¿por qué tenemos que hacer una norma de un asunto que no tiene nada que ver con el Evangelio ni con la salvación? Por eso me gusta Pablo, y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos hacer para cuidar la hermandad y para cuidar el débil en la fe, hacer un estudio de la cultura donde nosotros vamos a estar. Si nosotros vamos a ir a cierto país, es bueno familiarizarse. Ejemplo, Cristo Jesús. Cristo Jesús, al hacerse carne, tomó la vestimenta de la época, el idioma de la época. Él tuvo que dejar sus vestimentas celestiales. Él tuvo que dejar su lenguaje angelical, por decir algo. ¿Y qué hizo Jesús? Llegó aquí y se adaptó a la cultura donde estuvo. Es el ejemplo que tenemos en Jesús. Estoy 100% convencido de que si Jesús viniese en nuestro tiempo, se hubiese adaptado a la cultura en la cual nosotros funcionamos, manteniendo los principios del reino, que no queremos que nadie se pierda en lo que estamos queriendo decir.
Los principios no tienen negociación, pero elementos culturales sí debemos analizarlos y no debemos de hacer un asunto trayendo división, trayendo contienda simplemente porque en una cultura se hace de una manera y en otra cultura de otra manera. Los hispanos en los Estados Unidos, ese es el desafío, pastor, que tenemos, que en una iglesia hay 5 cubanos, hay 10 puertorriqueños, hay 4 dominicanos, hay 5 guatemaltecos, hay 10 de Honduras, y si así menciona, todos los países cuando se reúnen para tratar de tomar un voto con relación al color de la alfombra del piso, tienes 3 horas de discusión, algo que realmente no es salvífico. Y lo que estamos diciendo, debemos de ser sensibles a las culturas. Cada uno de nosotros miramos con los lentes de nuestra cultura, eso lo entendemos, pero que nadie sea sabio en su propia opinión, lo dice la palabra de Dios. Yo una vez tomé un sermón de los que yo predicaba cuando yo me gradué del seminario en Cuba ya en el año 87 y casi lloraba yo por esa iglesia. Digo, mira, para eso, Lo que yo le dije. estos hermanos me aguantaban estas cosas. Yo hoy en día no predicaría este sermón jamás, ni aunque me pagaran. Entonces, a medida que vamos madurando, vemos en Isaías, por ejemplo, cambió su estilo. Hasta Elena White, si hacemos un estudio, no es lo mismo estilo que ella usa en los testimonios que el estilo que usó en el deseo de toda la gente, en el camino a Cristo, sus obras cumbre, después de 1888. El estilo incluso de ella cambió. Cuando ella tuvo una comprensión de Cristo, ella dijo, hasta aquí nuestras vidas habían sido áridas y secas, como las colinas de Gilboa. Es curioso eso. Es que cuando uno se acerca a Dios, el Señor le ayuda a uno para contextualizarse también dentro de la cultura. Porque usted mira el ejemplo de estos hombres, Esther, Daniel y sus compañeros. Estaban en culturas que muchas de sus costumbres eran opuestas a los principios bíblicos. Sin embargo, ellos decidieron dar testimonio. Se mezclaron con ellos, con las personas de la cultura, como la sal se mezcla con los alimentos para darle sabor. Y entonces ellos no fueron un ridículo. Ellos mostraron una fe espontánea. Se relacionaron con las personas. Mostraron que a pesar de que no eran del pueblo, por ejemplo, Daniel y sus compañeros, aceptaban muchas de las cosas de las personas, practicaron muchas cosas que no tenían que ver con sus principios, pero sobre todas las cosas ellos dieron testimonio de que había un móvil en su vida que hacía que ellos fueran bondadosos, que fueran honestos, que fueran fieles. Entonces, ¿cómo hacer que nuestras familias se mantengan fieles en los tiempos de cambio? Que se mezclen con las personas, pero que den testimonio. Y ahí está la clave. Y si llegamos a Jesús, ¿de qué acusaron a Jesús? De comedor y de bebedor. ¿De qué acusaron a Jesús? De mezclarse realmente. ¿Y de qué acusaron a Juan? ¿De qué acusaron a Juan? De que ni comía ni bebía. De que ni comía ni bebía. Entonces, de todas maneras, los dos los acusaron. La acusación va a venir. Y uno fue el más grande de los profetas. Ajá. Y el otro fue el Hijo de Dios. Pero estamos viendo, inclusive en el caso de Jesús, cómo la tensión religiosa siempre ha sido buscar la manera de eliminar la mezcla, cuando el mismo Jesús vino a enseñarnos que no es para separarnos del mundo, sino para librarnos del mundo, pero a la vez para mezclarnos de tal manera que los principios que está mencionando el pastor puedan ser resaltados. Pero Jesús andaba con ellos y tuvo que pagar consecuencias porque fue acusado. Así es, Celestra está concluyendo. Estamos concluyendo cómo nosotros podemos llevar un mensaje. Esto es para reflexionar. ¿Cómo podemos, después de haber escuchado, este extra está interesante, de haber escuchado las distintas posiciones, cómo podemos llevar un mensaje a esta juventud, a la cultura del siglo XXI, sin dejar de preservar esos principios bíblicos? Así estamos concluyendo. Y no hay ningún problema que haya hermanos que no estén de acuerdo con estas cosas como nosotros las estamos presentando. Incluso eso verifica lo que estamos diciendo, que hay una gran variedad. Pero lo que queremos es que te acerques más a Cristo. Amén. Si tú comprendes las cosas de otra manera,
y crees que de esa manera es como todos debemos ser, danos un buen ejemplo, no nos juzgues, no nos condenes, y probablemente nos vas a impactar más. Y va a haber un día en que el Espíritu Santo, todo aquello, dice Pablo, que el Señor tiene en su corazón hacer de nosotros, Él lo va a mostrar. Y es Dios quien guía a su iglesia, no somos nosotros. Porque a veces se nos olvida que la cultura no la vamos a cambiar. A la gente tampoco la vamos a cambiar. Ni vamos a transformar a nadie. Pero lo único que nosotros podemos es dar un ejemplo de amor, de respeto. Y eso va a ser atractivo a la gente. Pero hay gente que dice, donde quiera que este llegue, lo amarga todo. Donde quiera que este llegue, empieza a condenarlo todo y a censurar a unos y otros. Y él es el único que anda bien. Y ese tipo de personas es odiado en la sociedad y también en la iglesia y en las familias. Lo que pasa es que casi nunca lo dicen delante de la persona porque para que no se ponga como un león o como una leona. Pero el evangelio es un imán que atrae. Así es. Así. Digo más, lo que toda cultura debe saber. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso toda cultura debe saber. Y nosotros estamos acá para decírselo. Es un extra. Hay cosas que nunca vamos a aceptar de otra cultura. Pero lo que sí debemos llevar y predicar siempre para que todo el mundo sepa que hay un Dios que está preparando un lugar para nosotros en el reino de los cielos y que viene pronto. Y que viene pronto por cada uno de nosotros. ¿Otro extra? Sí. Me gustaría resaltar algo, y es que la Biblia presenta que la Santa Jerusalén tiene 12 puertas. Y qué bonito que por cada una de esas puertas va a entrar una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y si ese es el mensaje que Dios me presenta, desde el principio hasta el final, eso me deja saber que el Dios de amor y misericordia es un Dios que entiende también las culturas y es un Dios que su misericordia nos cubre de tal manera que de la forma que nosotros hemos sido deformados por nuestras culturas, su manto de justicia nos cubre y Él suple lo que falta. El extra es, déjale las cosas a Dios, porque tú y yo vivimos en un mundo quebrantado y hemos recibido de la cultura cosas buenas, pero también cosas muy malas. Pongámonos en las manos de Cristo Jesús y dejemos todo juicio al Eterno. Amén. Un extra más. Yo quiero decirles que, queridos padres, asegúrate que tus hijos, esta generación del siglo XXI, del posmodernismo, puedan conocer al Señor Jesús de manera personal. Ora por ellos, intercede por ellos. Ellos viven en medio de esta cultura, pero que pongan su vista en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y recuerda que ninguna cultura, y mira que ha habido culturas, ninguna cultura ha impedido que el Evangelio se predique, ni que el Evangelio llegue, ni de que Cristo transforme, ni que el Espíritu de Dios trabaje. No hay ningún lugar donde Dios no quiera llegar y transformar y salvar, porque dice que Dios dio una cierta medida de fe, y esta es la familia de fe, a cada uno, y dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No nos vayamos de la iglesia, perseveremos en la iglesia, porque si ponemos los ojos en Cristo, no hay nada que nos va a poder separar de Él. Así es. Si has sido bendecido, comparte este mensaje. Recuerda, una vez más le decimos, el extra no pretende ser concluyente. El extra no trae la última palabra. Solamente te abre las puertas a que investigues más y confíes más en la palabra de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Es el deseo de nosotros los 4 pastores. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, tenga de nosotros misericordia y ponga en nosotros la paz del cielo. Que Dios nos bendiga. Amén.